En este video sobre ecología espacial voy a explicar cómo medir la autocorrelación tanto de variables ambientales como en cuanto a la abundancia de especies medida a partir de su matriz de comunidad. Entonces voy a utilizar algunas técnicas de análisis espacial de datos ecológicos y las voy a representar en gráficos sobre todo, aunque también hay resúmenes a partir de pruebas estadísticas. Así que bueno, esta parte, este video digamos que se concentra en la interpretación de esos resultados y como siempre en los temas también de ecología espacial, sin duda es importante tener muchas fuentes de verificación, muchas técnicas analíticas para ponerlas, cruzarlas entre sí y tomar decisiones en función de la consistencia que encontremos entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, si te dedicas a la ecología espacial en algún momento, pues te va a interesar sin duda utilizar múltiples técnicas. Mientras más técnicas de ecología espacial uno aprenda, mejor, sin duda. Me voy a concentrar en este script, ecología espacial, muestro el Markdown tejido. El Markdown lo que se concentra es, lo único que se concentra es en la parte de autocorrelación. Nota que hay un paquete nuevo que es el paquete SPDEP, que no estaba antes, y también hay unos paquetes al final que son los paquetes de Grid Extra, Grid y Gtable que sirven para hacer ggplots en hacer múltiples gráficos de ggplot en un único dispositivo gráfico, ¿no? Entonces, bueno, el paseo que doy comúnmente sobre los scripts en otros videos es igual, pues lo mismo, ¿no? Mostrar un poco las cosas a las que a las que me voy a dedicar ahora en la consola de RStudio para que lo veas desde un vistazo global. Primero el análisis de vecindad, la generación del objeto de peso que también estuvo arriba y luego el correlograma mediante puntos y finalmente el análisis de autocorrelación, eh, digamos ya no solamente a partir del correlograma con una única variable, sino también el análisis de autocorrelación mediante utilizando múltiples variables, por una parte utilizando el resumen estadístico y por otra parte utilizando el gráfico de correlograma, ¿no? Entonces, también lo voy a hacer para la matriz de comunidad y también voy a aplicar técnicas de... Voy a también aplicar las técnicas de la prueba Mantel para determinar la correlación entre dos matrices de distancia y voy a determinar también autocorrelación por medio de la prueba de permutación de Lie de Morin y utilizando los denominados Lisa Map, que son estos que muestro aquí en azul con rojo, tanto para variables ambientales como para datos de abundancia transformados, ¿no? Bien, una distinción importante que voy a hacer al inicio es lo que comenta Borcar Legend y, en su libro de Numerical Ecology, en donde diferencian dos conceptos sobre ecología espacial que es importante tenerlos claros y no confundirlos uno y otro, ¿no? Una cosa es determinar autocorrelación y otra cosa es determinar dependencia espacial inducida. No son el mismo concepto, de manera global podría considerarse todo como autocorrelación, pero en realidad hay una distinción entre un concepto y otro que es el cómo se produce la dependencia respecto de la coordenada o de la posición en la que se encuentren dos objetos, dos elementos medidos a partir de una variable, ¿no? Y recordando que la autocorrelación se deriva realmente de las leyes de Tobler, ¿no? Que indicaban que todo está relacionado entre sí, o todo es muy parecido entre sí, pero las cosas más cercanas son más parecidas que las distantes, ¿no? Entonces los elementos que se encuentran muy cerca realmente lo que tendrían que tener, si están autocorrelacionados, o sea, si la variable está autocorrelacionada, es mostrar unos valores similares entre objetos cercanos. Eso es lo que realmente se mide, ¿no? Entonces esto tiene una designación, una denominación genérica en la bibliografía que es la autocorrelación. Pero el Borcar, Legendre
y de Cáceres distinguen un elemento adicional que es la eh, dependencia espacial inducida. Entonces, la dependencia espacial inducida es realmente una variable como tal o vamos a ponerlo desde el punto de vista ecológico, una especie podría presentar rasgos de autocorrelación, pero esos rasgos de autocorrelación no necesariamente dependen de que la especie esté eh, induciendo o que la especie esté provocando que los valores de abundancia en lugares cercanos sean parecidos al lugar en el que nos encontremos. Si estamos analizando un lugar n y ese lugar n tiene varios vecinos, el vecino, o sea, estamos analizando varios sitios, ¿no? Un número n de sitios, ¿no? Y cada sitio, por ejemplo, el sitio uno tiene como vecinos a el sitio 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pues esperamos, si hay autocorrelación, que los sitios 2, 3, 4, 5 se parezcan mucho en cuanto al valor de la variable que estemos midiendo, vamos a suponer que en este caso es la abundancia, a, al sitio 1, ¿no? Al valor obtenido de esa misma variable en el sitio 1. Entonces, en ecología, el hecho de que ese valor sea parecido podría deberse o podría estar explicado no solamente porque la especie que estemos analizando concretamente, o vamos a suponer que la variable en este caso, como digo, es la abundancia, no necesariamente se deba a que la especie tiende a tener individuos, un número grande de individuos en su entorno, asumiendo que el sitio uno ocupa la posición central y los demás están en la periferia. Pues si asumimos únicamente el criterio de autocorrelación solo, vamos a interpretar quizá de manera errónea que la especie en este caso y ese conjunto de individuos de ella que están autocorrelacionados entre sí o que muestran valores similares, si únicamente analizamos la autocorrelación, podríamos decir, es que la especie sin duda necesita convivir con muchas otras en su entorno. Pero realmente, probablemente esto no se deba necesariamente a que necesita muchos individuos en su entorno, sino que probablemente hay una variable interviniente, que es una variable que induce una dependencia espacial, como el pH, por ejemplo. Si una especie, por ejemplo, acidófila y el pH baja y es un pH bajo, pues entonces va a haber muchos individuos de ella, no solamente en el sitio uno sino en los sitios circundantes. Entonces, por eso esa es la diferencia entre dependencia espacial inducida, que sería inducida en este caso, por ejemplo, por el pH, y lo que sería realmente la autocorrelación espacial, en donde la especie se rodea de similares en un número alto de individuos, ¿no? Bien, pues hecha esta distinción, pues voy a mostrar el contenido del script. Primero que nada, en .r, como suelo hacer en todos los videos, lo copio a memoria, lo llevo a mi repositorio. Primero voy a abrir mi repositorio de manuscrito y luego voy a crear el script fuente, ¿no? Entonces, bueno, nada. Al pegar voy a poner ecología espacial y bueno, son unas cuantas líneas como bien vimos, así que nada, voy a comenzar en la ejecución del script. Voy a cargar todos los paquetes necesarios. Nótese que hay una función nueva, que es una función llamada Lisa Clusters, que es, bueno, que es una función llamada Lisa Map dentro del archivo Lisa Clusters de este repositorio mío, donde esa función tiene ese script de R carga una función que se llama Lisa Map, que sirve para hacer los denominados clusters Lisa, que voy a mostrar al final, ¿no? Eso, bueno, eso es algo, digamos, nuevo en este como novedad. Bien, entonces ahora cargo tanto mi familia como la matriz ambiental. Mi familia luego la asigno como estoy haciendo últimamente a mi FAM. De esta manera todos los análisis posteriormente se basan en mi FAM y es más fácil, ¿no? Luego voy a hacer una conversión de esta matriz. Recordar que todo esto de la transformación de las matrices proviene ya de los análisis o de los scripts y vídeos asociados sobre medición de asociación, concretamente el número uno, ¿no? De medición de asociación, en donde muestro lo de la paradoja de Orlowski. Bien, entonces
Ahora voy a generar un objeto SP. Bueno, gran parte de los análisis espaciales que se hacen tanto de autocorrelación como de correlograma y los que están más abajo requieren el uso de un objeto SP. Aunque ya esto está cambiando, yo quizá el que no se ha adaptado soy yo recientemente, pero bueno, está evolucionando muy rápido el ecosistema de los paquetes spatial de R. Así que bueno, nada, voy a crear un objeto SP. Primero que nada, ese objeto SP lo voy a imprimir, no lo quise imprimir en el MD porque se llenaba mucho después, ¿no?, de contenido. Pero aquí está, ese es el objeto spatial que acabo de crear. Y ese objeto espacial es simplemente la matriz ambiental, pero en forma de un objeto SP que es diferente, se organiza por slots, es otra clase y esta clase era la que manipulaba el paquete SP y el paquete SPDEP, el cual estamos usando aquí ahora, ¿no? Luego voy a calcular los centroides de los polígonos, los necesito, y luego me hace la advertencia de que necesito, de que se van a asumir los mismos atributos para todo la geometría, ¿no? O sea, toda la geometría de un polígono se va a asignar a sus centroides, no todos sus atributos, pero luego voy a calcular a obtener las coordenadas x, y. No los quise imprimir en LMD porque se iba a alargar mucho, pero aquí están, son las coordenadas x, y de los centroides de los polígonos de una hectárea, de los cuadros de una hectárea de BCI. Luego un objeto de vecindad. Me muestra un resumen del objeto de vecindad, es más complejo de lo que se muestra como este resumen que fue generado de hecho por CAT, ¿no? Y la idea es, bueno, que me muestra cuántas regiones hay, el número promedio de vínculos entre regiones. Normalmente en cualquier análisis espacial nos estamos atados a un objeto de vecindad que explica cuál es la topología o cuál es la relación que existe entre los determinados objetos. Entonces, en el análisis de vecindad o el objeto de vecindad lo que contiene precisamente quién está relacionado con quién, o sea, cuáles tienen, por ejemplo, cuántos vínculos son de un número determinado, o sea, cuántos vínculos tiene cada polígono, etcétera, ¿no? O cada objeto en este caso, ¿no? Y además en este caso notar que estoy usando para unir o para generar el objeto de vecindad la función poly to env, es decir, cualquier polígono que esté rodeado por otros va a ser considerado un vecino porque es convertir desde un objeto poligonal a vecindad, poly to env. Entonces, eso es lo que significa realmente lo que quiere decir la mnemotecnia utilizada para el nombre de la función. Y claro, el objeto que estoy usando es el objeto SP que contiene los polígonos. Hay un detalle que utilizo el modo reina en este caso, que es un modo de vecindad particular, que es si un objeto, cuando solamente tenga un vértice en común con otro, tan pronto tenga un vértice en común ya se va a formar una relación de vecindad entre ambos, ¿no? Se va a considerar un vecino. Si solamente si utilizara el otro modo, el modo torre, entonces tendría únicamente un número de vecinos diferente, ¿no? Dado que si tengo únicamente un un nodo en común, pues no se le considerará vecino. Necesito tener más allá de un nodo para considerarlo vecino. En el modo torre necesitaría dos, al menos dos nodos en común, o compartir un borde, que es lo mismo, ¿no? Lo voy a explicar más abajo, ¿no? El modo torre y reina viene del ajedrez realmente, ¿no? La reina se puede mover en ángulos y la torre se mueve solamente. La reina se puede mover no solamente en ángulos rectos, sino que también se puede mover en ángulos agudos, ¿no? Entonces, bueno, pues es diferente, ¿no? Y luego un objeto de pesos que lo que hace es a partir del objeto de vecindad se le asigna un conjunto de pesos espaciales a los vecinos. Y los vecinos en el modo B, con el estilo de pesos B, todos los vecinos asumen un valor de uno. Y si voy a obtener cualquier cálculo que vaya a hacer basado en el objeto B, pues, o en el tipo de estilo de pesos B, lo que va a hacer que cada uno de los vecinos de su entorno va a tener el mismo peso, ¿no? Y la suma de los pesos da el número total de vecinos, ¿no? Pesos en modo B. Luego esta línea no la voy a ejecutar porque es una línea que modifica para el MD. Está hecho para el Markdown. Cuando se teja un objeto de tamaño apropiado. Voy a ampliar un poco el dispositivo gráfico, que es realmente este.
y primero se va a imprimir el cuadro de la parcela permanente con los 50 cuadros, y esos 50 cuadros se muestran sin códigos ni nada, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí sobre todo es ver cómo se van a relacionar después, ¿no? Entonces este es el objeto de vecinos y sobrepuesto encima de los polígonos, y lo que nos está mostrando es quiénes son vecinos de quién. Este objeto, este cuadro, por ejemplo, el cuadro 1, tiene como vecinos a este, está unido por este vínculo, y también tiene como vecinos, como vecino a este de aquí arriba, y tiene también a este como vecino, ¿no? Nótese que en modo reina, eh, este objeto, el uno, el cuadro número uno, tiene tres vecinos. En modo torre solamente tendría dos vecinos, el cuadro 6 y el cuadro 2, porque solamente se podría considerar vecino aquello que esté unido o que haga vértices, dos vértices comunes, tenga dos vértices comunes con el objeto n, ¿no? Que nos interese. Entonces en este caso, como estoy usando modo reina, pues con que haya un vértice en común se considerará este como tal. Esto se supera también mucho utilizando un diseño hexagonal, en donde cualquier, como a modo de panal de abeja, ¿no? Donde cualquier celda va a estar conectada con sus vecinas por medio de un borde, no por medio de un vértice. O sea, va a estar conectada por medio al menos de dos vértices. Entonces, el diseño hexagonal realmente en modo de panal de abeja sin duda es mucho más, garantiza que los efectos de borde están mejor resueltos. Tenemos con la menor área posible, tenemos un perímetro más chiquito, es decir, con una misma área, utilizando un cuadro o un hexágono, en el cuadro tenemos un efecto de borde grandísimo, mientras que en el hexágono tenemos un efecto de borde menor por tener un perímetro menor, aprovechamos mejor el área. Y entonces, claro, este diseño nos permite sin duda hacer un análisis de vecindad mucho más interesante, y aunque usemos el modo torre, en el caso del diseño con panal de abeja, vamos a tener una cuadrícula hexagonal, vamos a tener un conjunto de vecinos igual, tanto en modo reina como en modo torre. Pues bien, en este caso, como es cuadros, pues nada, aquí estoy haciendo esta salvedad, ¿no? Y luego entonces ahora voy a mostrar el análisis de autocorrelación de una variable ambiental. En este caso voy a elegir el pH utilizando la función SP correlogram, y voy a utilizar como medio, como técnica para evaluar la autocorrelación, el correlograma. El correlograma es un gráfico que lo que muestra es, de acuerdo a los intervalos espaciales que hay, cuál es el grado de correlación que existe del valor n. Por ejemplo, si este sitio, vamos a llamarle a este sitio, ya sabemos que es el sitio 1, ¿no? Entonces, si este sitio, si la variable pH está autocorrelacionada espacialmente, al menos en algún lugar de la parcela de 50 hectáreas de BCI, voy a tener un área en donde voy a tener valores parecidos de la variable pH, si esta variable está autocorrelacionada. Entonces, por el momento vamos a suponer, no es el caso, pero vamos a suponer que el cuadro 1 tiene valores de pH similares hasta llegar hasta estos cuadros que están más hacia esta parte de aquí, ¿no? Voy a mostrar únicamente, lo voy a hacer sin vecindad ahora, voy a hacer el gráfico sin vecindad y lo voy a mostrar ahora. Digo, este es el cuadro 1, ¿verdad? Entonces, si hasta tres intervalos tengo valores parecidos de la variable pH, de manera intuitiva voy a decir, bueno, pues la variable pH está autocorrelacionada espacialmente. Entonces, cuando evalúen, al menos hasta el tercer orden de intervalos espaciales de vecindad, voy a obtener un valor parecido. Entonces, yo voy a concluir la variable pH está autocorrelacionada al menos hasta el tercer orden, al menos hasta ese orden de intervalo. Nótese que la función SP correlogram pide un objeto de vecindad, el vector de numérico, ¿verdad? Pero también pide que se le indique cuál es el orden máximo al cual se va a llegar, y ese orden máximo al cual se va a alcanzar es el intervalo espacial máximo con el cual se va a poder hacer alguna relación. El cuadro 1 puede llegar hasta 9. Luego también el cuadro 5 puede llegar hasta 9. El cuadro 46, me parece recordar, y el 50, ¿verdad? Pueden llegar hasta 9 vecinos. Sin embargo, no todo el mundo puede llegar a tener hasta 9, perdón, no 9 vecinos, 9 órdenes de intervalos espaciales, o lags, como se le llama en inglés.
Entonces, aunque puedo tener 9 órdenes como máximo en toda la parcela de BCI, hay algunos cuadros a los cuales no se le va a poder hacer un análisis en el orden 9 de intervalo espacial o lag order. Entonces, voy a tener, por supuesto, la mayor parte de las variables analizadas para orden 9, pero únicamente son 4 cuadros lo que van a poder participar en el análisis, o un número determinado de cuadros son los que van a poder participar en el análisis con 9 órdenes de intervalo espacial, un maximum lag order de 9, ¿no? Entonces, bueno, pues voy bueno, también el método me dice, me pregunta cuál, si es el I de Moran o es otro medidor de la correlación espacial, ¿no? Puede ser GIRIS, hay varios medidores de la autocorrelación espacial. Uno de los más populares es Moran porque, aparte que tiene muchas pruebas estadísticas que lo comprueban, también tiene una tradición de uso muy grande. Sin embargo, hay autores que consideran que el índice de Giris es más útil, ¿no? O explica mejor la autocorrelación espacial. Voy a crear el vector de variable pH. Es un vector simplemente con los valores de pH para cada uno de los sitios, desde el 1 hasta el 50. Y luego voy a calcular el correlograma. El correlograma, en este caso, no produce ningún resultado porque lo asigné al objeto pH correl. Pero al mostrar el, el resumen estadístico, voy a poder darme cuenta cuáles son. Voy a mostrarlo escondiendo el plot tanto como pueda y voy a hacer el resumen. Voy a hacer un ajuste también del valor de P. El valor de P con un número desigual de sitios en cada uno de los casos, porque en algunos casos hay un número de vecinos determinado para determinados órdenes, para órdenes distintos. Entonces, mediante el método de corrección del valor de P, puedo obtener unos valores de P o unos valores de probabilidad de haber obtenido un resultado por azar mucho más ajustado a la realidad. Estoy obteniendo realmente un valor lo más insesgado posible. Para eso necesito, por supuesto, hacer muchas permutaciones y con eso puedo obtener el valor de P más ajustado, ¿no? Entonces, voy a obtenerlo. En resumen, ahora otra vez, y nótese que al menos hasta el orden 7 obtengo muchísimo más, obtengo valores significativos del índice del I de Moran. Este es el valor estimado, 0.72 para cada uno de los órdenes desde el 1 hasta el 9, y esta era la expectativa. La expectativa bajo la hipótesis nula de que no existe autocorrelación espacial. Si mi expectativa es de no existe autocorrelación espacial para un conjunto de 50 sitios con un orden, con unas vecindades ya establecidas, pues mi expectativa es obtener un valor de Lie de Moran muy bajo bajo la hipótesis nula de no hay autocorrelación. Entonces, si la hipótesis nula es no hay autocorrelación, por supuesto, el índice esperado de Moran, en este caso lo plantea negativo y muy pequeño, por cierto, 0.02, fluctúa entre -1 y 1, ¿no? Para autocorrelación negativa es -1, para máxima autocorrelación positiva es 1. Autocorrelación negativa significa un sitio, el sitio 1, se diferencia mucho o es lo contrario de sus vecinos, mientras que autocorrelación positiva es el sitio 1 es muy parecido al 2, al 6, etcétera, ¿no? Eso se llama autocorrelación positiva, ¿no? Entonces, en este caso, mi expectativa es obtener este valor. Nótese que el estimado obtenido es muy diferente al esperado bajo la hipótesis nula de no hay autocorrelación espacial. Entonces, tengo un valor estimado muy grande, muy diferente además, por cierto. Entonces, a esto le aplico la prueba eh, de, le aplico la prueba estadística para saber si voy a rechazar o no la hipótesis nula. Tengo también la varianza y la desviación estándar, y tengo también, como digo, la prueba de que el índice de Moran, o sea, la probabilidad de que el índice de Moran el obtenido esté muy próximo al esperado. O lo que es lo mismo, si tengo o no que rechazar la hipótesis nula. En este caso, cuando tengo todos estos resultados significativos, pues lo que estoy obteniendo es un resultado que se nota que no es por azar, es decir, estoy obteniendo un resultado de 0.7 y se nota que entonces hay una autocorrelación
clara, ¿no? Es decir, hay evidencia suficiente para suponer que la autocorrelación existe para la variable pH en el orden uno, en el orden 2, en el orden 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7. Ya a partir de los órdenes 8 y 9 no, aparentemente no ocurre este valor de autocorrelación, no parece que sea muy distinto a lo esperado. Entonces, bueno, sin duda, entonces en este caso no puedo, en estos dos casos al menos no puedo rechazar la hipótesis nula. Y claro, nótese que además al tener los distintos asteriscos me está indicando cuál es la cuál es el resultado de mi prueba de hipótesis para distintos niveles de significancia. Entonces, cuando obtengo los tres asteriscos, es que para el nivel de significancia de 0.01, realmente mi resultado es significativo. Es decir, estoy muy seguro, en este caso, de que mi valor de I de Morán 0.72 es realmente, no es cero. Es decir, en otras palabras, hay una autocorrelación espacial y esa autocorrelación espacial es fuerte. Recordar siempre todo el tema del valor de P está muy discutido, aunque el valor de P entró en una crisis en un momento, ahora mismo se le está, digamos, restableciendo en alguna medida, ¿no? O sea, se le está dando el lugar que corresponde. Y como siempre, lo que se está siempre recomendando, o lo que se ha recomendado y se está recomendando últimamente es más. Ojo, es importante que obtengamos que mantengamos la significancia como un medio para comprobar, pero no como el único, sino bueno, tenemos un resultado y evaluamos si es consistente con otras técnicas de análisis, ¿no? Entonces, claro, si obtuviera dos asteriscos, pues sería para el nivel de significancia 0.01, sería significativo el resultado, y si obtengo un asterisco sería significativo para 0.05, y si obtengo un punto es significativo para un nivel de significancia 0.1. Los niveles de significancia es que tan seguro estoy de mi resultado, ¿no? Entonces, bueno, para distintos resultados, pues nótese que es diferente, ¿no? O sea, algo eh, muy seguro para nosotros es que la variable pH está autocorrelacionada al menos para hasta el nivel o el intervalo espacial 40, ¿no? El lag hasta el lag número 6, perdón, que implica 40 sitios implicados, ¿no? Bueno, pues ahora voy a mostrar el gráfico del correlograma. Y el gráfico del correlograma lo que consiste en mostrar cada uno de estos valores, no solamente su valor, sino su error estándar, que es los dos bigotitos que tiene el punto. Y obtengo para el orden 1 el valor que había comentado anteriormente, 0.72, con una varianza obtenida en cada caso, ¿no? O sea, y con esa varianza puedo estimar el error estándar, ¿no? Entonces el error estándar lo estimaría a partir de ella y este es el error estándar realmente que obtengo, ¿no? Las barras que están mostradas lateralmente, o sea, verticalmente por encima y por debajo del valor estimado. Entonces, bueno, nótese que tengo un valor estimado muy alto de el I de Morán para muchos casos y como siempre digo, no solamente tiene que ser por el lado positivo, sino por el lado también negativo. Es decir, a partir del orden 4, la autocorrelación se vuelve negativa. Es decir, a partir del intervalo espacial número 4 que implica cuatro celdas, es decir, en otras palabras, más allá de 400 metros, lo que estoy viendo es que la variable pH se invierte. Y entonces, si comparo el sitio central y me muevo 400 metros, ya sea al este o al oeste, pues voy a encontrar si la variable tiene un valor determinado en el centro de la parcela y suponiendo que haya autocorrelación positiva hasta el orden número 3 en las tres órdenes que son los tres vecinos primeros que tenga van a ser valores muy parecidos, ¿no? O sea, si es alto van a ser valores altos. Pero en la medida en que llegue al cuarto orden o el cuarto intervalo espacial, que son en este caso realmente son 400 metros, pues entonces me voy a encontrar con que la variable se invierte. Y entonces en lugar de ser un valor alto, lo que voy a tener es un valor bajo. En la medida en que aumente mi valor, va a disminuir en el orden 4. Y eso es lo que significa realmente autocorrelación espacial negativa. Luego los últimos dos, recordar, los últimos dos intervalos espaciales son intervalos espaciales que resultaron no significativos, están realmente muy cerca del cero del I de Morán y no esperamos que haya autocorrelación espacial hasta órdenes tan grandes, ¿no?
Luego les creé una función para poder calcular la autocorrelación para todas las especies, ya no solamente para variables ambientales, sino también para las especies, pero no solamente para una, sino para todas. Entonces, con esto lo que voy a poder es obtener a partir de la matriz transformada Hellinger, no por supuesto utilizando valores de abundancia, porque los valores de abundancia a fin de cuentas no van a cumplir con el supuesto de que, bueno, y no lo he comentado anteriormente, se supone que para la prueba de I de Morán hay unos supuestos que hay que cumplir y uno de ellos es que la variable debe tener distribución normal. La muestra debe provenir de una distribución normal. Si no proviene de ella, entonces lamentablemente la prueba I de Morán va a ser insuficiente. Yo las advertencias las quité, pero realmente en muchos de estos casos me está indicando que algunos de los supuestos necesarios para ejecutar la prueba I de Morán, la prueba de permutación para probar si hay autocorrelación espacial medida por el I de Morán, en este caso, o ya sea la de permutación o cualquiera de las pruebas estadísticas que yo utilice, sin duda el I de Morán, la expectativa es que siga una distribución normal. Si esto yo no lo cumplo, aun cuando utilice pruebas que no están restringidas a distribuciones normales, pues voy a tener un problema. Estoy violando uno de los supuestos necesarios que debería cumplir el índice o el estadístico que estoy utilizando. Y en ese sentido, pues bueno, hay algunas advertencias que yo suprimo y que te animo a que las mires cuando tú ejecutes tus propios análisis, ¿no? Lo tendrías que hacer, por supuesto, utilizando únicamente esta sección. Y nota que cuando ejecuto esta sección, R me indica que hubo un total de 23 advertencias. Pues sí, me lo está diciendo. Me está diciendo que incluso hay algunos valores, en algunos casos, en algunas de las pruebas de estadística me resultaron valores incluso negativos. Hay un Se sobrepasa el valor de curtosis admitido, etcétera. Entonces, bueno, hay algunos casos en donde no se cumple. Yo te animo a que las mires porque en esos casos, por supuesto, la prueba no va a resultar suficiente. Pero como este es uno um, de los medios que utilizo para comprobar la autocorrelación estadística y no me baso únicamente en él, pues me baso en más, no me preocupa mucho el no cumplir todos los supuestos, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que hizo el script de calcular, la función de calcular autocorrelación es calcular lo mismo que calculamos para la variable pH, pero lo calculé ahora para todas las variables, en este caso de la matriz de comunidad, transformadas Hellinger, que son abundancia transformada. Es decir, cada variable ahora, o sea, cada una de las variables es una especie. Y la variable que estoy utilizando es la abundancia transformada por el método Hellinger. Entonces voy a comprobar o voy a verificar a ver si existen valores parecidos de ella a distintos intervalos de espaciales, ¿no? Entonces, nótese que para cada especie, en este caso de la matriz de comunidad, estoy obteniendo para cada uno de los intervalos un valor esperado, como lo que comenté anteriormente, un valor estimado, un valor esperado y también el resultado de la prueba estadística. Entonces, bueno, bajo la hipótesis nula rechazaría la hipótesis nula de que no hay autocorrelación, o sea, de que la autocorrelación es cero, y entonces me quedaría con la hipótesis alterna de que sí hay autocorrelación espacial. Entonces, bajo esta hipótesis nula, y si la rechazo, pues entonces tengo claro de que al menos en el orden 1, Aspidospermes prussianum está autocorrelacionada espacialmente. Eso lo que significa es, al menos hay alguna situación, alguna configuración espacial dentro de la parcela de BCI en donde Aspidospermes prussianum ocurre con valores parecidos en términos positivos, es decir, valores grandes de la variable y valores grandes de la variable también, o sea, valores grandes de abundancia de Aspidospermes prussianum, abundancia transformada Hellinger, claro, valores grandes de la abundancia de Aspidospermes prussianum en un sitio y al menos en
los vecinos de orden uno, es decir, los vecinos que le quedan justo al lado, no considerando ya vecinos todavía más lejanos. Entonces, para al menos para el orden uno, lo que estoy verificando es que debe ocurrir algunos lugares en donde un sitio y sus vecinos inmediatos tienen valores altos del valor de abundancia de Aspidosperma sprucianum. Y al menos en este caso se nota que es un resultado significativo, ¿no? Em, Luego hay otras especies como Cedrela dorata que parece que tener un patrón espacial aleatorio. No tiene ni autocorrelación espacial negativa ni positiva para ninguno de los órdenes, o sea, significativa me refiero, porque los valores estimados nos dicen que hay estimados positivos y negativos, pero ninguno es significativo. Entonces, Cedrela dorata podría estar ocurriendo de manera aleatoria en la parcela de BCI. Tendríamos ya incluso que obtener o proponer hipótesis, o sea, o deberíamos tener alguna hipótesis de partida antes de realizar estos análisis, o a partir de este punto, no siempre se tienen hipótesis de partida, es decir, no siempre se tienen respuestas propuestas a preguntas de investigación, pero a una hipótesis de partida que uno puede tener a la hora de lanzarse a la pregunta de ¿existe autocorrelación espacial de las especies o una dependencia espacial inducida de la abundancia de las especies en mi parcela? Em, y entonces, sin duda, lo que te podría tener como hipótesis es como hipótesis de trabajo es de mi especie, o la especie que me interese más, o de acuerdo a lo que yo conozca de la ecología de la especie, si yo sé que la especie se reproduce, o sea, si yo sé que esta especie tiene un, un patrón, o espero, tengo la expectativa de que esta especie se rodee de muchos individuos de su propia especie o incluso congéneres, es decir, algunas otras especies que pertenezcan al mismo género dentro de sitios cercanos. Si yo tengo la hipótesis de que eso es así, lo voy a plantear como tal y voy a decir, mi hipótesis es si la especie está autocorrelacionada espacialmente, está autocorrelacionada positivamente en términos espaciales. Es decir, mi valor en el sitio n va a ser muy parecido al valor en los sitios cercanos. En el caso de Cedrela dorata, esa hipótesis habría que rechazarla y entonces habría que quedarse con una hipótesis alterna, que sería la especie ocurre de manera aleatoria en términos espaciales dentro de mi parcela. Y así lo obtengo para las demás. Para Chrysophyllum argenteum tengo valores o sea, tengo autocorrelación espacial positiva para al menos el orden 2, sobre todo para el orden 1, ¿no? Y luego tengo autocorrelación espacial negativa para el orden 5, ¿no? Este patrón tan extraño y que lo que nos está diciendo es Chrysophyllum argenteum en el orden 5 se diferencia mucho del valor en el orden 1, es decir, el sitio n, si, a los 5 intervalos espaciales lo que obtengo es en el orden 5 es un valor completamente diferente, es decir, cuando aumenta la abundancia en ese sitio n disminuye en el sitio situado en el intervalo espacial 5, ¿no? Entonces tengo una autocorrelación espacial negativa en ese orden, ¿no? Eso lo que me está diciendo es, sin duda, es casi innegable que lo que hay es no hay una autocorrelación espacial necesariamente en este caso, sino lo que denominaba Legendre una dependencia espacial inducida. Y esta dependencia espacial inducida podría deberse a variables geomorfológicas o a variables de suelo. Concretamente, la parcela en el orden 5 podría estar cambiando el valor de una variable por la cual tiene preferencia Chrysophyllum argenteum, y entonces en ese punto, al producirse un cambio, una inversión de esa variable, nos va a hacer que también los valores de abundancia de Chrysophyllum argenteum se inviertan, ¿no? Y entonces en lugar de ser parecidos, se conviertan en lo contrario, ¿no? Entonces, con respecto al sitio n. Entonces, lo interesante en este caso es que aquí podríamos tener evidencia de
una variable o una especie que probablemente lo que tiene no es realmente autocorrelación espacial, sino lo que tiene probablemente es dependencia espacial inducida. Si encontráramos alguna variable ambiental que en el orden 1 está autocorrelacionada espacialmente y luego en el orden 5 vuelve a estarlo, no lo está en el 3, en el 4, en el 2 y vuelve a estarlo en el 5, es sospechoso. Y entonces tendríamos que explorar mediante Lisa Maps o mapas de clúster Lisa a ver si esa variable también tiene el mismo patrón de distribución en sus clústeres alto alto o en sus clústeres bajo bajo. Tendríamos que ver si esa variable muestra el mismo patrón que la especie objetivo que nos interesa analizar. Entonces, bueno, luego muestro los correlogramas tengo que ejecutar la línea 77 para poder obtener un panel que una distribución de panel que voy a representar con par, ¿verdad? Y luego voy a representar, me dice que no cabe, voy a representar con la línea 80 voy a intentar representar, no me cabe, por esa razón supongo que no voy a poder representarlo aquí. Voy a intentarlo nuevamente con esto en zoom. No, pues no puedo, voy a ampliar con F11, ampliar al máximo la ventana del dispositivo gráfico, todavía no lo consigo. Voy a hacer lo siguiente, me voy a llevar esta línea a la consola, la voy a pegar, no la voy a ejecutar y voy a ampliar más todavía el panel gráfico. Esto es algo que lamentablemente en el servidor de RStudio no puedo resolver, ¿no? Supongo que algún workaround habrá para esto, ¿no? No sé si este apaño que yo estoy intentando es el más apropiado, supongo que no. Bien, entonces no logro imprimirlo. Una solución es sin duda localizar el script en el Markdown. También lo podemos tejer aquí, ¿no? Yo puedo tejer este script aquí y localizar en el tejido cómo se ve. Voy a irme de todas formas al Markdown tejido ya en el script en el repositorio de script y voy a localizar ese gráfico, ¿no? Ese gráfico es este, que son múltiples correlogramas, uno para cada una de las especies representadas. Y nótese, bueno, que evidentemente Apidospermum prusianum tiene un valor alto aquí, Chrysophyllum argenteum tiene valor alto en el primer orden, luego bajos en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto tiene un valor absoluto grande. En este caso es un valor negativo, muy negativo, y entonces se nos está diciendo que sin duda a ese orden está autocorrelacionado espacialmente en términos negativos. Hay otras y luego podemos hacer el análisis con las demás, por ejemplo tabernamontana arbórea, y luego en el resumen estadístico nos vamos a dar cuenta que tabernamontana arbórea está muy autocorrelacionada espacialmente para múltiples órdenes, está muy autocorrelacionada para múltiples órdenes, y luego podemos encontrarlo para cada una, ¿no? Ese análisis lo podemos hacer por especies, ¿no? O sea, ya que lo tenemos para todo, tabernamontana arbórea lo tiene, por ejemplo, y también Triquilia tuberculata también tiene varios órdenes en donde está autocorrelacionada espacialmente, tiene autocorrelación espacial positiva grande, significativa en el orden 1 y 2 y negativa en el orden 5 y 6, ¿no? Entonces, bueno, esas especies van a mostrar valores grandes en el script, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, ahora lo que mostraría sería lo mismo. O sea, me centraré entonces en hacerlo para los variables, para todas las variables ambientales también, ¿no? Entonces, bueno, para ya las variables ambientales, solamente las numéricas, por supuesto, voy a hacer también lo mismo, voy a construir una matriz, en este caso de variables ambientales numéricas, quitando la columna ID y las coordenadas que se supone de entrada que ya van a estar autocorrelacionadas, entonces no tiene ningún sentido hacer esa prueba, ¿no? Entonces, claro, voy a calcular entonces la autocorrelación, igual lo mismo, el mismo objeto de vecindad, la función tiene los elementos, no comenté antes, los parámetros son la tabla, el data frame fuente, el orden, número de orden máximo, y quién es el objeto vecindad. Bueno, en este caso el objeto vecindad se llama vecindad, ¿no? Va a calcular entonces para muchas variables realmente el objeto numérico, el objeto de columna numérica, que es BCI grid num, es un objeto con múltiples columnas, la verdad. O sea, ncol BCI
En grid, no, son 31. O sea, estoy calculando la autocorrelación para 31 variables. Recuerda que estoy suprimiendo las advertencias. Así que bueno, hay un montón de situaciones seguramente de supuestos no estoy comprobando. Pero recuerda que estoy haciendo comprobación de autocorrelación por medio de dos vías. Entonces, si encuentro consistencia no habrá problema, la verdad. En donde haya disparidades, bueno, entonces uno de los análisis no será bueno, pero si hay consistencia entre ambos análisis, como estoy mostrando ahora la parte de hacer el correlograma, cuando haga los análisis ya con los clúster lisa, pues es probable que sea o termine de confirmar o al contrario, no confirme y entonces bueno, por eso ya a partir de ahí podría quizá interesarme incluso por las advertencias en ese momento, ¿no? Entonces bueno, voy a hacer lo mismo, imprimir que lo hice, lo mismo que hice para la matriz transformada la matriz de comunidad transformada. En este caso nota que tengo muchísimas más variables implicadas, ¿no? Desde la heterogeneidad ambiental, que es una variable que aparentemente es aleatoria, pasando por las variables geomorfológicas. Hay algunas, muy pocas la verdad, que están autocorrelacionadas, por ejemplo, porcentaje de llanura, eh, y bueno, el porcentaje de gajos, espolones, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de las variables de geomorfológicas no están autocorrelacionadas, ¿no? Entonces, bueno, luego para allá las de suelo, pues sí, el aluminio en el primer orden está, es decir, la autocorrelación del aluminio no supera el orden uno, no llega al orden 2. Entonces, bueno, aparentemente vuelve a ser significativa la autocorrelación en el orden 7. Y luego, para la variable boro, pues sí, aunque en el orden 4 aparentemente no hay una fuerte autocorrelación, entonces notar que como en casi todos los casos la autocorrelación es positiva en los primeros órdenes y llega un punto en el que se vuelve negativa, ¿no? Es decir, ahí hay una estructura, está claro que sí, ¿no? El calcio por igual, con valores positivos en los primeros órdenes y en la medida en que va aumentando el orden se va volviendo entonces significativa pero negativa la autocorrelación. Hierro igual, por lo mismo, ¿no? Y luego potasio. Entonces, bueno, las variables de suelo, como recordamos, hay muchas que están autocorrelacionadas espacialmente, así que bueno, es esperable esto, ¿no? Luego, además de las variables de suelo, ahora voy a mostrar los correlogramas. El pH es una de las que siempre ha salido en todos mis análisis para mi familia. En tu caso puede ser diferente, así que bueno, pero en mi caso el pH es una variable muy importante, ¿no? Entonces, fíjate que hasta el orden 7 la autocorrelación espacial es importante. Llega un punto en el que en el orden 4 que se vuelve negativa, pero significativa como quiera. Así que bueno, es importante tener en cuenta que la variable pH, es bueno tener en cuenta en mi caso, que la variable pH es probablemente una variable que está induciendo una dependencia espacial. Y probablemente cuando yo encuentro que hay especies relacionadas con la variable de suelo o concretamente con la variable pH, si yo encuentro esto, entonces lo que estoy realmente encontrando no es una autocorrelación espacial de las plantas, sino estoy encontrando una dependencia espacial inducida por el pH. Entonces, bueno, la elevación, bueno, es común que esto sea así porque hay una parte de Barro Colorado que está alta, otra parte que está baja, así que bueno, la elevación media va a estar autocorrelacionada en términos positivos y luego en la medida en que se aumenta el orden, pues va a ser negativa, ¿no? La autocorrelación. Luego la pendiente no lo está, la pendiente media, la orientación media tampoco, nada más que el primer orden, o sea que bueno, hasta ahí llega el grado de autocorrelación y luego la curvatura no, es aleatoria, es una variable que ocurre aleatoriamente en términos espaciales, ¿no? La riqueza y la abundancia finalmente no están autocorrelacionadas espacialmente de acuerdo al análisis de correlograma. Estoy usando, como digo, el índice de Moran, pero recordar que estoy utilizando el ajuste por Holm para mostrar este resumen. Probablemente si no hago el ajuste y muestro datos sesgados, pues probablemente los valores cambiarían mucho, ¿no? Entonces, la riqueza sí estaría aparentemente autocorrelacionada a la global. Y luego podría hacerlo también con mi familia concretamente, ¿no? Con mi familia de plantas asignadas. Luego voy a hacer ahora la impresión del... Primero genero un vector de, de los paneles del panel que voy a necesitar con cuántas facetas. Luego lo convierto el dispositivo gráfico en ese... Y aquí voy a tener el mismo problema de que los márgenes no me van a dar. Bueno, nada, pues a mirar el Markdown.
Recordar que yo reitero que esto yo lo puedo tejer aquí y obtener los gráficos en un Markdown tejido localmente dentro de mi repositorio de manuscritos. Pero voy a mostrarlo aquí, está más fácil, más corto. Y bueno, notar, bueno, evidentemente el error estándar crece muchísimo en la medida que los órdenes aumentan, que no lo comenté anteriormente. Pero nótese que la variable heterogeneidad ambiental parece que aparentemente era aleatoria, se nota claramente. Nótese el error estándar además, pero fíjate por ejemplo en la variable pH. En la variable pH sí que tenemos sin duda, una autocorrelación, un patrón muy claro del correlograma en donde los primeros valores, los primeros órdenes muestran valores altos de Lie de Moran y significativos y luego posteriormente valores negativos, significativos hasta determinado orden como bien recordarás, ¿no? Luego hay una alternativa también para evaluar autocorrelación entre dos matrices. Eso es interesante y se hace realmente con una prueba denominada la prueba Mantel. Y esta prueba Mantel es una prueba que nos permite hacer un correlograma denominado correlograma de Mantel, que lo que hace es explorar la correlación entre dos matrices de distancia. Entonces, bueno, no tiene sentido hacer una matriz de distancia utilizando los datos no transformados de la matriz de comunidad Hellinger, ¿no? Porque ya sabemos que hay algunas especies que están autocorrelacionadas. Entonces, a la hora de hacer una matriz de distancia a partir de la matriz transformada Hellinger, voy a utilizar mejor los residuos de una matriz, de un modelo ajustado de la matriz de comunidad Hellinger a las coordenadas x, y. Entonces, con eso voy a obtener la componente tendencia espacial. Bien, ese modelo no me importa, me interesa de ese modelo los residuos. Esa es la cuestión de este análisis que estoy mostrando a continuación. Nosotros ya sabemos que hay muchas especies, por lo que vi anteriormente, que están autocorrelacionadas espacialmente y por lo tanto, a la hora de analizar la matriz de comunidad en su conjunto y generar una matriz de distancia a partir de esa matriz de comunidad, voy a obtener sin duda que con una matriz de distancia euclídea entre sitios voy a obtener que sí que lo hay. Pero no, lo que me interesa es la componente aleatoria, es decir, lo que queda como residuo de ese modelo, es decir, la parte no explicada por el espacio o por las coordenadas, esa parte no explicada por las coordenadas, esa parte me interesa saber si guarda algo de autocorrelación todavía con respecto a una matriz de distancia euclídea, o sea, con respecto a la matriz de distancia euclídea, es decir, si los residuos todavía están autocorrelacionados de un modelo en donde ya yo he eliminado la componente tendencias espaciales, me voy a quedar únicamente con esos residuos y con eso es que voy a evaluar si todavía en esos residuos hay alguna estructura espacial. Entonces, eso lo puedo hacer con la matriz, como digo, generando una matriz de distancia euclídea a partir de una matriz de residuos, es decir, las especies no son columnas que contienen valores de abundancia ni transformados, tampoco ni valores transformados Hellinger, sino los residuos de modelo. Entonces, con esto lo que voy a obtener es una matriz por un lado, la matriz de distancia de una matriz de comunidad sin tendencias espaciales. Es decir, no tengo tendencias ni en X ni en Y, y lo que obtengo es realmente la componente residual o aleatoria, y eso lo voy a comparar con una matriz de distancias de coordenadas de distancia euclídea para saber si aquí está conservándose alguna estructura todavía espacial. Bueno, pues sí, también un número de permutaciones porque voy a ejecutar la prueba de permutación para este caso y nótese que voy a poder lograr para distintas clases, voy a poder lograr o evaluar aquí ponía hasta 12 clases, pero realmente no tiene sentido, serían realmente hasta 9 donde deberíamos llegar. Y voy a evaluar aquí en este caso si todavía queda una componente en los residuos, si todavía queda una estructura espacial en ellos, y no hay duda de que queda. Es decir, hay una parte de la autocorrelación debida a la coordenada en los residuos, hay una parte todavía de estructura. Esa estructura probablemente se debe a las variables ambientales. Es probable que esa estructura se deba a ello. Hay una variable interviniente en ese caso. Entonces tengo algo más de evidencia también para concluir que realmente
mis especies están ocurriendo, mis especies que están autocorrelacionadas espacialmente, de acuerdo a al concepto que proponen Borcar y Legendre en el libro sobre Numerical Ecology, sobre el hecho de que la autocorrelación espacial es simplemente la variable está autocorrelacionada por sí misma y de acuerdo a su posición, es decir, tiene una estructura espacial únicamente en sí misma. Pero en este caso, lo que estoy obteniendo es del otro concepto. Ya la autocorrelación yo la evalué y la estoy viendo y la estoy eliminando, estoy quitando esa tendencia de al quedarme con una matriz de comunidad sin tendencia. Y estoy viendo que en esos residuos todavía hay una estructura. Esa estructura probablemente está explicada por una variable ambiental. Y esa variable ambiental probablemente sea una de las que ya hemos visto, pH, etcétera. Entonces, hay mucha evidencia y sobre todo las variables que hayan presentado la más fuerte estructura espacial, la más fuerte autocorrelación espacial, esas variables ambientales que hayan presentado la mayor cantidad de autocorrelación espacial por los índices de Morán y en todos los órdenes, como el pH, fue un caso de ellos, ¿no? Sin duda, es una variable que está probablemente explicando la mayor parte de la estructura espacial de la distribución de la abundancia de especies, ¿no? Espacial, de la distribución espacial de la abundancia de especies. Entonces, bueno, ese resultado es lo que me está diciendo esto. Si no encuentro autocorrelación en los residuos, para ninguno de los niveles de significancia, en este caso para el nivel de significancia 0.01, es decir, porque el valor de probabilidad que obtuve fue 0.002, pues entonces sin duda hay una variable interviniente y entonces lo que tengo es una dependencia espacial inducida. El correlograma lo muestra, me dice que para al menos para el nivel de significancia 0.05, a esta distancia hay autocorrelación, la hay también para los 500 metros, que lo muestra aquí también, para el nivel de significancia 0.05, y para estos niveles lo que hay es autocorrelación espacial, para estos órdenes o estas distancias, lo que hay es realmente una autocorrelación espacial que es eh, significativa únicamente para un nivel de significancia 0.1. Entonces, claro, aquí nota que tengo es realmente un diagrama mantel en donde lo que tengo es en el eje horizontal las distancias, no órdenes, ¿ok? Tengo distancias, no órdenes, esas clases de distancia son calculadas por medio de un algoritmo interno de la prueba Mantel y luego tengo la correlación Mantel, ¿no? Aquí mostrada, ¿no? Entonces, bueno, realmente es interesante porque al menos a distancias cortas está clarísimo que la distancia de una matriz de comunidad sin tendencia, es decir, en una matriz de comunidad en donde ya la parte explicada por las coordenadas, o sea, la componente de autocorrelación, ya está retirada de la matriz de comunidad, si yo calculo una matriz de distancia con ella y luego la comparo con una matriz de distancia euclidia de entre los sitios, es decir, cuántos metros hay entre un sitio y otro, voy a obtener realmente la componente dependencia espacial inducida, ¿no? Y esa componente existe. Otra cosa es que no sé exactamente por cuál de las variables, pero luego, a fin de cuentas, ya sé que las variables que mayor autocorrelación espacial estén mostrando sin duda serán aquellas que están induciendo la dependencia espacial en la matriz de comunidad. Estos gráficos que muestro a continuación son los gráficos de todas las variables ambientales generados, en primer lugar, con estas líneas de código. En primer lugar, me quedo con un objeto, o sea, calculo la autocorrelación global, pero de la matriz sin tendencia, es decir, ya de la matriz Hellinger sin tendencia, estoy utilizando únicamente la matriz de residuos y voy a aplicar entonces el Lisa Cluster Map. En este caso, lo que voy a quitar, por supuesto, como digo, es las coordenadas X e Y, o sea, las coordenadas UTM este-oeste, UTM norte-sur, el ID lo voy a quitar y me voy a quedar únicamente con la columna numérica, pero voy a mantener esto como un objeto SF, no como una matriz numérica, sino como un objeto simple features. Entonces esto lo voy a poder introducir en esta función que construí para estos fines, que es generar los clusters lisa. Entonces para cada una de las variables, 31 columnas, voy a poder calcular cuáles, o voy a poder mostrar de manera gráfica los clusters lisa. Hay variables que supuestamente todavía están presentando estructura,
variables ambientales que están mostrando todavía estructura, y esas variables ambientales que están mostrando estructura espacial son aquellas que probablemente están ayudando a explicar parte de la dependencia espacial inducida. Entonces, nótese que la geomorfología aquí sí pesa. Aquí la geomorfología tiene un aporte importante, pero no es muy grande. Nótese que hay estos diagramas, estos Lisa clusters se interpretan de la siguiente manera. Eh, los cuadros rojos son aquellos en donde los valores de la variable, en este caso el residuo, está autocorrelacionado espacialmente en su entorno, es decir, se conserva todavía estructura espacial en este caso. Sí, correcto. No, perdón. Esta no es la variable, esta no es la matriz de residuo. Perdón, aquí cometí el error de indicar que era la matriz de residuo. Es simplemente aquí tengo una matriz numérica de las variables sin transformar. La que voy a convertir en una matriz sin tendencia o en una matriz de comunidad de valores sin tendencia de las especies es en la matriz de comunidad. En la matriz ambiental no, estoy conservando las variables tal cual. Entonces lo que estoy notando es que hay algunas variables que no presentaron para el análisis de autocorrelograma, no presentaron autocorrelación, mientras que para las variables morfológicas, en este caso, al menos para los clústeres lisa, y para un alfa de 0.05, ese alfa se puede cambiar, no hay que utilizar el 0.05, se puede cambiar en argumentos, y estoy viendo que muchas de estas variables geomorfológicas sí presentan algún grado de autocorrelación, ya sea autocorrelación negativa, es decir, cuadros en donde el valor de la variable es pequeño, rodeado de valores pequeños, y en los rojos en donde no autocorrelación espacial negativa, perdón, autocorrelación espacial, en estos casos está mostrado como colores rojo y azul. Cuando la variable tiene valores pequeños en un sitio, voy a poner este caso, este sitio que estoy señalando con el puntero, y se rodea de valores pequeños de esa misma variable, entonces lo que obtengo es un clúster lisa low-low. Es decir, un clúster lisa que está el sitio o el cuadro, tiene valores bajos y está rodeado de valores bajos. Y luego los rojos son valores altos de la variable que están también rodeados de valores altos. Entonces, bueno, para las variables geomorfológicas y para heterogeneidad ambiental, que en ningún caso prácticamente resultaron autocorrelacionadas en el análisis de correlograma, aquí sí lo están. Entonces, bueno, aquí no hemos ajustado yo no he ajustado por medio de la prueba del método de Horn, pero lo que tengo es unos patrones que no son consistentes sin duda con el análisis del correlograma. Entonces, claro, tengo que sospechar de esos resultados. Sin embargo, en el caso de aluminio, que lo era para muchos órdenes, era una variable autocorrelacionada espacialmente en términos positivos. También lo está mostrando el clúster lisa y para manchas grandes, valores altos de la variable rodeado de valores altos. Los clúster low son escasos, pero el clúster high es bastante alto, es bastante llamativo, ¿no? Y para otras muchas variables de suelo, me está mostrando también unos patrones interesantes. El pH, como dije anteriormente en el análisis de correlograma, es sin duda se mostraba muy autocorrelacionado, y nótese aquí cómo se está mostrando un clúster high y otro clúster low, pero clústeres grandes. Es decir, son lugares donde se está concentrando muchísimo el valor del pH en valores altos, en este caso menos ácidos, y valores bajos del pH rodeado de otros valores bajos, ¿no? Ese clúster es un clúster en donde podemos decir el pH es muy ácido en todas esas celdas y es significativamente alto y está formando un grumo en ese lugar. Ese grumo sin duda está mostrando que hay un comportamiento de la variable pH marcado. Si esa estructura nosotros lo encontramos también luego en las especie, entonces ya podríamos decir sin duda que es la variable pH la que está induciendo. Si lo vemos para otra variable, pues entonces ya será en función de otra variable. Y este análisis visual lo podemos hacer, también lo podríamos hacer por medio de Mantel, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos los gráficos, ¿no? La elevación es bastante didáctica, ¿no? Los valores de elevación media rodeados de valores de elevación media están al norte, donde BCI es más elevada, y los valores bajos están rodeados de valores bajos, ¿no?
en el área, digamos que es la parte más baja y es homogéneamente baja, ¿no? Es decir, valores bajos rodeados de bajos. En estas partes no hay valores bajos rodeados de valores bajos porque hay valores muy cambiantes entre sí. Es decir, la variable elevación media está mostrando un comportamiento probablemente aleatorio en estos lugares, ¿no? Eso se debe porque está en el área de vertiente, ¿no? Bien, bueno, pues ahora sí muestro para la matriz Hellinger. Voy ahora a mostrar para la matriz Hellinger la estructura de los datos de... es decir, cuál es la estructura en clúster lisa por medio de la prueba I de Morán de la matriz transformada Hellinger en estos casos, ¿no? Entonces, si encuentro alguna de mis especies mostradas a continuación que sigan ya sea una estructura invertida con respecto a una variable ambiental o ya sea una estructura similar, entonces sin duda estoy encontrando una variable que está a la cual se le está induciendo una autocorrelación, una estructura espacial por una variable ambiental. Y en este caso, por ejemplo, Tabernamontana arbórea al este tiene valores low-low, es decir, valores pequeños de la variable, abundancias pequeñas rodeadas de abundancia pequeña y abundancia grande rodeada de abundancia grande. Esto sigue también los patrones del pH. Si recordamos, en la parte oriental aparecían los valores altos del pH y aquí los valores bajos rodeados de valores bajos. Esto está invertido con respecto a Tabernamontana arbórea, en donde aparentemente los valores de pH elevado producen una abundancia pequeña de Tabernamontana arbórea en un clúster parecido al del pH y luego los valores bajos de pH producen un aumento o un clúster de sitios con valores altos de abundancia de Tabernamontana arbórea rodeado de otros sitios. Parece que Trichilia tuberculata también sigue algo de ello, no en el mismo sentido que Tabernamontana arbórea, que cumple mucho mejor con el patrón espacial mostrado por pH, pero notamos que hay algunas especies que sin duda están mostrando ese patrón, ¿no? Trichilia pálida podría ser una en menor medida, pero lo interesante es que visualmente estoy dándome cuenta precisamente de ese patrón. Eh, claro, no voy a entrar en el detalle de si es en una medida u otra. Ya lo único que tendría que hacer es construir modelos. Modelos espaciales autorregresivos, modelos lineales generalizados. Bueno, ahí hay un problema sin duda por haber dependencia espacial con los modelos y las observaciones realmente no son independientes, pero modelos lineales de efecto mixto podrían serme útiles o los modelos espaciales autorregresivos los podría aplicar para saber qué tanto el pH ayuda a explicar la abundancia de Tabernamontana arbórea o cualquier otra variable ambiental. Lo único que de esta manera, con el análisis de ecología espacial, estoy dándome cuenta ya de cuál es la variable que yo tengo que elegir, no tengo que andar pescando luego, porque la pesca lo que me va a llevar es precisamente primero a perder tiempo y en segundo lugar a encontrar probablemente patrones que no tienen sentido. Probablemente me dedico a localizar una variable que muestra una relación estadística, pero realmente no hay una relación causal entre una variable y otra. Entonces ya yo lo que tengo que ver es seguir abundando, a ver si Tabernamontana arbórea es una especie basófila. Perdón, una especie acidófila, porque cuando el pH se vuelve muy bajo, es decir, muy ácido, la abundancia aumenta, entonces yo tendría que buscar a ver información sobre eso, tendría que explorar o hacer experimentos, pero ya no ando adivinando. Ya sé que tengo un patrón que me lo ha dado el análisis, los datos censales, y ese patrón ya lo exploro incluso con valores muy precisos que lo podría obtener a partir de un modelo lineal de efecto mixto. Podría obtener valores muy precisos de a cuántos valores de pH obtengo, qué valores de abundancia, y si tengo más variables las incluyo en el modelo, ¿no? Pero lo interesante sin duda es que ya no andaría pescando, ya sabría yo precisamente hacia qué variable irme y decir, bueno, y además de entrada hay un resultado que también es importante, es conocimiento, que es Tabernamontana arbórea. Es una especie que presenta algún grado de asociación con el pH. Otra cuestión es ya, como digo, seguir abundando en ese sentido. Bueno, me quedé aquí finalmente ya en esta parte, me quedé mostrándolo dentro del MD de GitHub. Ya no seguí ejecutando en R porque realmente ya estos gráficos tampoco iban a caber allá, ¿no? Como digo,
Comenté anteriormente, esto se puede tejer, ¿ok? O sea, si lo tejo, le di control shift K, si lo tejo voy a obtener un markdown dentro que se va a generar aquí dentro de mi propio repositorio, ¿no? Así que bueno, con ecologiaespacial.r tengo la posibilidad también de generar el ecologiaespacial.md. Estos se van a borrar, los spin files se van a borrar porque son la conversión del script a un markdown. Es el paso intermedio y luego de ese markdown va a pasar al markdown. Entonces, claro, estos dos se van a borrar a partir de que cuando termine, ¿no? Y la carpeta es la que contiene todas esas imágenes que mostré dentro del markdown en GitHub. Son todas esas imágenes que se están almacenando realmente en esa carpeta. Nótese que los spin se borraron y ahora me quedé únicamente con el markdown, la carpeta y el punto R. Pues bien, ahora veo, tengo mi documento markdown, como digo, si lo necesitas generar, aquí está la posibilidad de hacerlo para que lo tengas perfectamente visible en tu repo. Bueno, aquí lo dejo.